Amantísimo Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora. Amén. Bendecimos tu nombre, Dios. Gracias, Señor, por este tiempo precioso en el cual nos permite, Señor, ser edificados por tu palabra. Te damos gracias, Señor. Muévete con poder, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Limpia los aires, Señor, que esta palabra llegue, Señor, y que haga la obra para la cual tú la envías. Recibe gloria, honra y honor en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bienvenidos. Dios les bendiga a todos. Estamos en esta oportunidad para compartir un precioso mensaje de la palabra de Dios. Y le hemos titulado La señal del bocado, gracia y traición en la mesa. La señal del bocado, gracia y traición en la mesa. Vamos al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 20. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 20. Dice la escritura así: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Acompáñeme ahora al capítulo 13, ahí mismo, Evangelio según San Juan, capítulo 13, del versículo 21 al 30. Juan capítulo 13, del versículo 21 al versículo 30. Dice la escritura: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Versículo 25. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Versículo 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Versículo 30. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, salió luego, y ya era de noche. Gloria a Dios. Bastantes versículos, pero es importante leerlos para poder profundizar y dar este mensaje que el Señor ha puesto en el corazón. Ahí enumera o menciona varias frases. El nombre del discípulo que Jesús amaba no se menciona algunas veces en los textos. No se menciona. Mas sin embargo, por deducción, a través de ir siguiendo la escritura, nos vamos dando cuenta a quién se refiere. Vamos a leer ahí. El autor utiliza el título y lo nombra. El que escribe el Evangelio según San Juan tiene subtítulos y lo nombra el discípulo. Él mismo se escribe así, se menciona: el discípulo a quien Jesús amaba, para referirse a él mismo. Acompáñenme ahí
Juan capítulo 21, nuevamente regresamos, capítulo 21, versículo 20. Ya lo leímos. Dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? En el capítulo 13, versículo 23, nos dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Note que no menciona el nombre, pero la Escritura nos va dando señales en los cuales vamos deduciendo por la Escritura a quién se refiere. Y mencionaba que en varios textos lo menciona solamente de esa manera, sin mencionar el nombre. Pero en algunos versículos sí menciona el nombre. O menciona quién era su padre. Dice, menciona a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Ahí menciona el nombre. En algunos lugares lo omite, o versículos. La tradición cristiana y los estudiosos lo identifican como Juan el apóstol. Ya me estoy adelantando, pero sé que usted conoce la Escritura y deduce a quién nos estamos refiriendo. Decía que la tradición cristiana y los estudiosos lo identifican como Juan el apóstol, hijo de Zebedeo y el hermano de Santiago. En algunos versículos aparece como una persona anónima o que no se da a conocer, solamente en algunos. Pero notamos que en varios momentos importantes aparece este discípulo. Vamos a mencionar algunos textos. Por ejemplo, en la última cena, Juan capítulo 13, 23, también ya lo hemos leído. Dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, no da nombre, estaba recostado al lado de Jesús. También se le conoce como el discípulo del amor. Estoy viniendo a mi memoria, el discípulo del amor. Pero acompáñenme también a Mateo 26, 20. Mateo. Vamos a ver bastantes textos, pero es importante. Mateo capítulo 26, versículo 20. Dice la Escritura. Y cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. En ese momento, ellos estaban celebrando la cena del Señor. Jesús les había mandado a un lugar. En el versículo 18 le dice, y él dijo, id a la ciudad de cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Dice versículo siguiente, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Versículo 20, cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Aquí está en un momento importante este discípulo amado, juntamente con los 11 restantes, 12 discípulos juntos. Dice, y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, Señor, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Es bastante interesante todo esto, versículos, pero vamos a mencionar
Otro evento importante en el cual aparece este discípulo amado. Y es en Juan 19, Evangelio según San Juan, capítulo 19, del 26 al 27. Aquí está narrando el evento de la crucifixión de Jesús. Dice en el versículo 25, voy a empezar ahí, dice: estaban juntos a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo, nuevamente, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Versículo 27. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Otro evento más, en la tumba vacía. Otro evento importante en la cual encontramos a este discípulo a quien Jesús amaba. En la tumba vacía, el Evangelio según San Juan también, ahí mismo, capítulo 20, versículo 2. Y entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. Note que no dice el nombre. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Dice versículo 3, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Dice versículo 4, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Otro evento importante. Uno más. La revelación final. Capítulo Juan 21, versículo 7. Dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, nuevamente lo encontramos en uno de los eventos importantes e íntimos con Jesús. A este discípulo dice: aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Mencionamos 4 eventos importantes en los cuales encontramos al discípulo, lo menciona la Escritura, a quien Jesús amaba. Es importante notar que esta frase solo la encontramos en el Evangelio según San Juan. Discípulo a quien Jesús amaba. También ahí mismo en San Juan capítulo 21 versículo 2 dice: ¿quiénes estaban pescando? Con Pedro. Menciona a los hijos de Zebedeo, al apóstol Juan. Los hijos de Zebedeo, el apóstol Juan era hijo de Zebedeo. Era Santiago y Juan. Eran hijos de Zebedeo. Dice que estaban juntos. Vamos a leer el texto también. Es importante para ir aclarando y conforme a la Escritura ir conociendo y desarrollando esta predicación que dice: la señal del bocado, gracia y traición en la mesa. Dice en Mateo 4:21. Mateo 4:21 dice:
Pasando de allí, vi a otros 2 hermanos. Anteriormente ya había elegido Jesús a 2 hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano. Dice que estaban echando la red en el mar, porque eran pescadores. En el versículo 19 les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Dice más adelante, versículo 20: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Dice, y pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, note que ahí menciona, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Es de notar, enfatizar que estos discípulos inmediatamente siguieron a Jesús. Dice, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Estos discípulos, a quien Jesús amaba, no podía ser Pedro, ya que él mismo fue el que hizo la pregunta. Le dijo, pregunta quién es el que le va a entregar. Se refería al discípulo a quien Jesús amaba. Le estaba hablando a él. Lo vemos en el capítulo 21 de Juan. Capítulo 21. Acompáñeme ahí, por favor. No se me quede atrás. Gloria a Dios. 21. Versículo 20 y 21. Dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? He notado que las Escrituras, personas y gente muy cercana como los discípulos, muchas veces no entendían, no discernían lo que el Señor Jesús quería comunicarles. Y bueno, en lo personal a veces me da un poco de risa el saber que no estaban en el mismo canal, por lo tanto no podían entender lo que el maestro quería comunicarles. Aquí vemos en el versículo 21 que dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Más adelante, versículo 22 le dice, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme. Y esto se fue pasando de persona en persona, de discípulo en discípulo, y ellos entendieron o entendían que este discípulo amado no habría de morir o no habría de ver la muerte. Pero el Señor Jesús no estaba diciendo eso. Más adelante en el versículo 24 dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Jacobo fue el primero de los apóstoles en morir. Lo dice Hechos 12:2. Jesús no prometió larga vida al discípulo amado. Aquí está en el versículo 23. Juan 21:23. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme. Entonces, si Jesús no prometió larga vida al discípulo, resulta poco probable que dijera estas palabras.
si este discípulo fuera a morir en primer lugar o primeramente. La historia de la iglesia confirma que el apóstol Pablo vivió hasta los años 90 después de Cristo. Dice, y que fue el último de los apóstoles en morir. También la tradición cristiana identifica, y nosotros podemos identificar ahora por la escritura, a Juan como el discípulo a quien Jesús amaba. Es decir, era importante saber a quién se refería por medio de la escritura, que nos da luz y conocimiento para así crecer espiritualmente. Es importante saber que el Señor Jesús identifica de una manera directa al traidor. Juan 13:26, nuevamente regresamos. Dice, respondió Jesús. En el versículo anterior dice que estaba el discípulo que Jesús amaba, estaba recostado cerca del pecho de Jesús. Y en el versículo 26 respondió Jesús, porque él le hace una pregunta antes. ¿Quién es? ¿Quién es el que te ha de entregar, Señor? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Dice, y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Pero note aquí más adelante, ya lo hemos leído, pero ellos no entendieron. Dice que después del bocado Satanás entró en él. Y Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Más adelante, ninguno de los que estaban a la mesa entendió. Y ellos pensaban otras cosas. Pensaban que le decía a Judas, ve y compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Entonces, Jesús hace una identificación directa. Ahí más adelante, en el versículo, capítulo 13, Juan 13, capítulo 13, versículo 11, poco más atrás, leámoslo. Jesús menciona unas palabras, le dice, porque sabía a quién le había de entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Aquí Jesús estaba lavando los pies de los discípulos. Dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Más adelante empieza, dice que tomó un lebrillo, se ciñó y lavó, puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y empieza lavando a Pedro. Dijo, ¿tú me lavas los pies? Responde Jesús, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo comprenderás después. Y es ahí en ese momento cuando el Señor Jesús menciona estas palabras. Dice, no todos están limpios. Dice, porque Él sabía quién le había de entregar. El Señor Jesús no ignoraba. Meditaba en esto. El Señor Jesús muchas veces estaba cumpliendo la escritura del Antiguo Testamento. En ocasiones se estaba cumpliendo ahí mismo, en ese tiempo, en ese momento. Como por ejemplo cuando Él tomó el libro, el rollo, en Isaías, y empezó a leer la escritura. Dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado. Y ahí mismo se estaban cumpliendo algunas escrituras, se estaba cumpliendo esta escritura en particular. Pero también había situaciones
o momentos que estaban por cumplirse. Algunas estaban ya, estaban por cumplirse, pero en algunos, él, en su conocimiento, en su omnisciencia, que quiere decir que todo lo sabe, él estaba adelantándose. En otras palabras, Jesús no ignoraba quién le había de entregar. Ya estaba escrito y en ese momento se estaba dando también. Estaba dando el cumplimiento de las Escrituras. Mas, sin embargo, es importante notar que jamás despreció a Judas. Recordemos que era uno de los 12 discípulos, pero él siempre, e incluso el llamarlo a la mesa en la última cena, era un momento en el cual estaba mostrando su amor, su compasión, su bondad, su gracia. Pero vamos a avanzar más adelante, vamos a ir en esa parte, desarrollándolo. No me interesa terminar este estudio de la palabra, porque sinceramente hay mucho que hablar, porque he escuchado incluso en predicaciones en las cuales mencionan que Judas se arrepintió, que Judas fue un instrumento solamente usado, pero la Escritura nos enseña cómo el Señor, al darle ese bocado, eso era un signo de amor, de compasión, de gracia. Mas, sin embargo, él, y el sentarse a la mesa con él en su corazón ya había decidido entregar a nuestro Maestro, entregar al Señor. Pero permítame avanzar. Entonces, ya había una identificación directa. Pero para entender este texto, o estos textos, es necesario analizarlo desde 3 perspectivas. 3. 1. Identificar al traidor. La Escritura nos dice claramente, dice el que, vamos a leerlo, acompáñenme, 26, dice Juan 13:26, respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Dice, y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Aquí hay unos simbolismos en los cuales pudiéramos profundizar bastante. Por ejemplo, el pan. ¿Qué simboliza el pan? El pan simboliza el cuerpo del Señor. Recordemos la Santa Cena, tomamos el pan y el vino, que representa la sangre, el jugo, que representa la sangre del sacrificio de Jesús. Entonces, dijo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Pero después viene algo terrible. Versículo 27 lo dice, y después del bocado, en lugar de tomarlo como comunión de amor, de acercamiento, de cuidado, de favor de Dios, dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Yo escribí aquí como nota, cuidado con el bocado. Cuidado con el bocado. Entonces, decía, para entender este texto, tenemos que analizarlo desde 3 formas diferentes. Identificación del traidor, el contexto cultural de la hospitalidad y el cumplimiento de las Escrituras. Ya hemos dicho que los discípulos estaban, o el texto lo dice, que los discípulos estaban preguntándose, confundidos, e incluso ellos mismos decían, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? O sea, uno a otro se preguntaba.
quién sería el que lo había de traicionar o quién sería el traidor. Jesús ya lo sabía. Jesús ya lo sabía. Dice que Pedro le hace señas al discípulo amado para que le preguntase a Jesús. Entonces, la acción de mojar el pan es la respuesta específica a esta duda. Esa es la respuesta. Jesús más adelante en el versículo 26, que hemos leído ya varias veces, dice, Jesús respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Jesús no solo da el nombre, sino realiza una acción simbólica que señala a Judas de manera inequívoca, y Juan lo registra. Mas notamos por la escritura que los discípulos no se dieron cuenta. Le dijo Jesús lo que has de hacer a lo más pronto. Dice que los discípulos no entendieron. Entendieron otra cosa, que quizá debía ir a comprar algo para la fiesta. Aquí notamos algo, un gesto de honor y amistad. En la cultura bíblica, compartir la mesa era señal de amistad, intimidad y comunión. Compartir la mesa es señal de amistad, intimidad y comunión. Acompáñame ahí en Juan 13:28. Dice, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Bueno, en realidad está aquí hablando cuando los discípulos no entendían lo que Jesús estaba hablando o qué se estaba cumpliendo ahí mismo. Pero en la cultura del cercano oriente, mojar el trozo de pan, dice, y dárselo a alguien en la mesa era un gesto de distinción y amistad especial. O sea, en la cultura del Medio Oriente, del cercano Oriente, el mojar, tomar un trozo de pan, mojarlo y dárselo a una persona, significaba un gesto de distinción y amistad especial. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. Eso estaba haciendo nuestro Dios. Por eso mencioné hace rato que Él en ningún momento, aún sabiendo que Judas le iba a entregar, que Judas era el traidor, nunca lo desplazó, nunca, al contrario, Él le dio la última oportunidad. Él estuvo a la mesa del Señor, en la mesa con el Señor y todos los demás discípulos, tomando la última cena ahí. Y el Señor Jesús le extendió gracia, favor, cuidado. Pero estaba poco leyendo, investigando sobre la vida del apóstol Judas Iscariote. ¿Cómo fue su vida, su llamado? Todo lo que él vivió. Y es importante resaltar muchas cositas por ahí, pero vamos a ir más adelante, vamos a dejarlo un poco más adelante. Entonces, Jesús le ofreció, Jesús le hizo el último llamado al corazón del discípulo, un acto de gracia, pero Judas ya había planeado entregarle. Aunque ya estaba escrito, nosotros lo conocemos por la escritura, ya estaba escrito. Nuestro Dios le dio la oportunidad, pero Él no la tomó. Aquí es importante notar que aunque era uno de sus 12 discípulos y estaba cercano a Él en todo tiempo,
en todo momento, viendo señales, maravillas, prodigios, milagros. Mas sin embargo, no tuvo una relación de intimidad con Él. No, aunque estuvo cerca de Él, nunca le entregó el corazón. Sabemos por la Escritura que Él tenía un puesto, tesorero, que Judas era el tesorero. Pero dice la Escritura que Él sustraía de la bolsa, que Él era, robaba, sustraía de la bolsa. Entonces era un traidor. Un ladrón. Y ladrón todavía. Un ladrón. Entonces, gracia, sabemos que es un favor inmerecido de Dios hacia todos. Es un regalo gratuito de amor, de perdón, de bondad. Algo que no se puede merecer. Bueno, esa gracia la extiende el Señor hacia usted. Esa gracia fue extendida también a cada uno de los discípulos. Y no puedo decir que especialmente también a Judas, pero también fue extendida a Judas. Esa gracia es para todos. Y se manifiesta a través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo para salvar al pecador. Y nos proporciona ayuda divina para vivir cada día. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Nos ayuda proporcionando ayuda divina para la vida diaria. Es un favor inmerecido. Y bueno, este texto, este estudio lo he titulado La señal del bocado, gracia y tradición en la mesa. Aunque también pudiera tener otros títulos. Yo escribía y esto lo escribí mucho antes de preparar este mensaje, al leer esta porción bíblica, decía yo, cuidado con el bocado. Cuidado con el bocado. El bocado, estaba escuchando algo que muchas veces, si somos dominados por la comida, no hay dominio propio para servir al Señor. Esa palabra me pegó a mí. Wow, es necesario. Quizá en tiempos anteriores podíamos hacer ayunos de 2, 3 días más. Y a través del tiempo, no es necesario. Está bien mediodía, un día. Pero si usted y yo no hay un dominio propio y somos dominados por la comida, necesitamos vaciarnos de la carnalidad, de lo mundano, para que seamos llenados el Espíritu pueda morar en nosotros y pueda tomar control y dominio. Eso es algo precioso, pero tenemos que permitirle al Señor y nosotros pedirles ayuda para poder permanecer. Muchas veces ocurre que hacemos un ayuno y pues es natural, nos da mucha hambre, nos duele la cabeza, y después queremos recuperar. Dice, bueno, pues es que hice un ayuno un día, 2 días y ahora es necesario y el cuerpo te lo pide, el alimento. Pero es importante saber que tenemos que hacerlo de una manera espiritual primeramente, tener bien claro por qué se está efectuando ese ayuno. Y bueno, sugieren que empecemos a comer después de un ayuno de una manera ligera y paulatina. Pero vamos a continuar aquí. Entonces, este mensaje podríamos llamarlo la señal del pan mojado, la señal del pan mojado, la identidad revelada del traidor, o el bocado entregado a Judas. También Jesús señala a su delator. Jesús señala al traidor. El texto nos muestra que Jesús no era Él no desconocía. Él no desconocía, sino que sabía quién le había de entregar.
¿Cómo lo reconoce? ¿Cómo lo sabe? Bueno, la escritura ya estaba profetizada. Pero también nuestro Dios, uno de sus atributos mencionaba es la omnisciencia, que es la capacidad de saberlo todo. Tiene un conocimiento total, infinito, perfecto, de todas las cosas. Incluye el presente, el pasado y el futuro. Juan 2:24, acompáñenme ahí. Ahí Evangelio según San Juan también. Capítulo 2. Capítulo 2, 24 y 25. Dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús nos conoce a todos. Jesús, dice la escritura, dice que ni aún está la palabra en nuestra boca, dice, y él ya sabe lo que hemos de decir. Jesús no desconocía quién le iba a entregar, cómo iba a suceder las cosas. Él ya estaba preparado, ¿sí? Aunque como hombre también sufrió. Narra la escritura que estando orando, dice que como gotas de sangre caían, estando en oración con su Padre. Mateo 26, 24. Mateo 26, 24 y 25 dice: que está narrando igual cuando van a entregar al Señor Jesús. Y dice en el versículo 23, él entonces respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Pero ahí en el siguiente versículo hace una declaración bastante fuerte. Dice: a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito en él. ¿Qué nos está diciendo? Que ya estaba profetizado lo que le iba a suceder, el camino que iba a recorrer, el camino de sufrimiento, de amor por nosotros. Dice más: ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Más adelante hace responde Judas. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Eso simboliza el pan, el cuerpo de nuestro Dios. Dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y aquí hace una declaración en versículo 29: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Gloria a Dios. Bendito Dios. Así es que, hermanos, ustedes que me escuchan, estamos recordando, quizá en su congregación, no lo sé, al mes, a los 2 meses, a los 6 meses, la cena del Señor. Pero esto es una forma de recordar el sacrificio de nuestro Dios, estar en comunión. La comunión nos habla de sacrificio, de amor, de compasión de Dios. Pero va a llegar el día, el tiempo en que dice que se va a cumplir este versículo 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida, hasta aquel día
en que lo viva nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aleluya. Bendito sea el Señor. Será. Entonces, Jesús conoce a todos los hombres, nos conoce. Él sabe lo que hay en el corazón del hombre. Dice la Escritura que para este hombre bueno le fuera no haber nacido el que entregó a nuestro maestro, y se está refiriendo a Judas Iscariote. En el versículo capítulo 13 de Juan, versículo 18 y 19 dice: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. El Señor Jesús sabía quién le iba a entregar. Cuando estaba lavando los pies a los discípulos, Pedro se opuso. Dijo: no, Señor, tú no me vas a lavar los pies. Dijo: si yo no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Dijo: no, entonces lávame completo. Dice: no, vosotros estáis limpios, dice, mas no todos. Dice: porque él sabía quién le había de entregar. Aquí representa la ironía trágica de la traición. Alguien que comparte el pan, símbolo de comunión, y que es el cuerpo de Cristo, es quien se levanta contra el Señor. También hay un cumplimiento profético. El versículo de Salmos 41:9 lo dice. Dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Entonces, Juan enfatiza cada detalle de la pasión de Cristo, cada detalle de la vida de Jesucristo, incluso la traición del discípulo amigo íntimo, Judas Iscariote, que está bajo la soberanía de Dios, que él ya había anunciado de antes. Hermanos, estamos desarrollando este mensaje precioso, en el cual estamos aprendiendo y le hemos titulado La señal del bocado, gracia y traición en la mesa. Estamos hablando de... Se mencionan los discípulos, algunos nombres, algunos omite la Escritura y los menciona solamente como discípulos a quien Jesús amaba. No todos, no siempre aparece por nombre, pero encontramos ahí mismo como Judas Iscariote, un discípulo de Jesucristo, a pesar de vivir y de ver las señales, las maravillas, prodigios, y de relacionarse de una manera cercana, nunca le entregó el corazón. Por eso es importante tener una comunión con Dios. Pero el Señor quiere, anhela, desea que nosotros le entreguemos el corazón completo. Dice la Biblia que engañoso es el corazón. Estamos desarrollando y hablando, enfatizando sobre dos discípulos. El discípulo amado, también se menciona bastante Pedro, pero estamos desarrollando los acontecimientos, todo lo que Judas Iscariote hizo y cómo rechazó al maestro, y fue él
quien lo entregara. Dice más adelante, lo vamos a ver en la siguiente predicación, siguiente enseñanza, donde Judas entregó al maestro con un beso. ¿Qué es lo que significa el beso? Traición. Entonces, vamos a desarrollar seguir una segunda parte de este mensaje, la señal del bocado, gracia y traición en la mesa. Voy a pedirle que, si puede cerrar sus ojos, vamos a concluir, pero vamos a continuar la segunda parte. Padre amado, gracias, Señor. Damos gracias, Señor, por esta oportunidad de este mensaje precioso, que es importante, que nos edifica. Y saber cómo un discípulo cercano pudo rechazarlo. Es importante que nosotros vivamos una vida de sumisión, una vida de entrega, y profundizar en la Escritura, conocerlo más, ese amor, esa gracia, ese cuidado sobre nuestras vidas. Padre, gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que han escuchado este mensaje. Te pido que bendiga sus vidas, que les abras el entendimiento, más nos abras el entendimiento, que podamos ser edificados por tu palabra. En el nombre de Jesús, recibe gloria, honra y honor. Gracias, Señor. Un estilo de vida, Ministerios Casa Altar Internacional. Ministerios Casa Lares. Ministerios Casa Lares. Ministerios Casa Lares. Internacional. El Evangelio no es religión, es un estilo de vida adorando a Dios. Ministerios Casa Altar Internacional.